Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy se presentó en el Perú el informe de desarrollo humano que se presenta cada año, y el día de hoy vamos a estar, o estamos ya, con José Pineda, que es investigador senior del equipo encargado de elaborar este informe, y con Rebeca Arias, representante residente del programa de las Naciones Unidas en el Perú. Buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias por tenernos. Buenas noches, gracias por invitarnos. Antes de entrar a los resultados, donde hay un dato muy interesante acerca del Perú, quería que nos recuerden un poco en qué consiste este indicador, desde cuándo lo miden y qué pretende reflejar, digamos. Claro, el índice de desarrollo humano, que es nuestra medida para capturar la evolución del desarrollo humano, se construyó desde el año 1990 y fue como una respuesta a la visión, si se quiere, más economicista, que pensaba que el desarrollo era simplemente el crecimiento económico, y lo que pretende es decir que el desarrollo es multidimensional, y lo que trata es de agregar otras dimensiones de las cosas que son importantes para el desarrollo, en este caso específico la educación y la salud, y esos tres componentes, ingreso, educación y salud, forman parte de lo que es el índice de desarrollo humano. ¿Todos los años se miden esos tres indicadores, crecimiento, educación y salud? Todos los años se construye el índice y se mide el nivel de ingreso, la esperanza de vida como indicador de salud, y dos componentes de la educación, que son los años de escolaridad y el nivel de años de escolaridad que se espera que un niño entrando al sistema educativo pueda tener. Se llama como años esperados de educación. O sea, es como una proyección a futuro de cuánto se espera que vayan a completar finalmente. Dado lo que se utiliza son las tasas de matrícula que existen, y dadas esas tasas de matriculación, uno puede predecir cuándo un niño que está empezando el sistema educativo, cuántos años se espera, si se siguen manteniendo esas tasas de matriculación, cuántos años de escolaridad ese niño puede llegar a tener. Okay. También, pero el índice, todos los años se incluye el índice de desarrollo de género, que mide la desigualdad de género, es decir, los avances en cuanto a la participación de la mujer en la política, en la economía, y también los avances de la mujer en el ámbito educativo, en el ámbito de salud. Entonces se construye ese índice también. Y últimamente, en los últimos 2 años, se ha incluido también el índice de pobreza multidimensional, que va más allá de la medición del ingreso, ¿verdad?, de la pobreza vía el ingreso, sino incluye otras dimensiones del desarrollo. El índice de desigualdad también, que ajustamos el índice de desarrollo humano por la existencia de desigualdad en las 3 dimensiones: ingreso, salud y educación. Esos 3 indicadores que nos han mencionado son complementarios a este de acá. Son informes separados. No, están a la vez. Sí. Están en el mismo informe. Okay. Claro. Entonces también es importante hablar de eso, porque en el Perú lo que hay es un problema de desigualdad también que porque probablemente afecte el resultado. Es importante tenerlo en consideración, sí, y son elementos que nosotros consideramos como la batería de indicadores de desarrollo humano, teniendo como el indicador principal el índice de desarrollo humano, pero para tener una visión completa del desarrollo en un país, nosotros creemos que estos otros indicadores complementan el análisis, porque el índice de desarrollo humano nos da una idea del promedio del país, pero tenemos índices de desigualdad, por ejemplo, desigualdad de género o desigualdad dentro de esas dimensiones, y un índice de pobreza que nos permiten tener una visión mucho más global de lo que es el desarrollo en el país. Ahí tenemos en pantalla una primera gráfica que creo que refleja bastante bien lo que ha venido pasando en los últimos años, bueno, décadas, en América Latina y en el Perú. Lo que se ve, bueno, en general en el mundo es como un avance. Sí. Coméntenos un poco por qué, digamos, sobre todo porque hay sectores, imagino que en el Perú y en el mundo, donde más bien hay un pesimismo sobre el modelo económico, sobre el modelo de crecimiento, y que no beneficia a todos y que más bien afecta a los más pobres, y este indicador más bien parece reflejar todo lo contrario. Claro, un poco el mensaje de este reporte es que existe una visión, si se quiere, inicialmente optimista, y lo que planteamos cuáles son los retos para continuar ese progreso. Entonces déjame describirte un poco en qué consiste esta gráfica. Una interpretación muy importante para ver la magnitud de este progreso es que de 132 países que nosotros podemos tener data en 1990 y en el año 2012,
solamente 2 de esos países tienen un nivel de índice de desarrollo humano más bajo en el año 2012 que en el 1990. El resto de los 130 países ha tenido un nivel de crecimiento en su nivel de desarrollo humano. Y eso es algo importante porque te está diciendo que la mayoría de los países han experimentado evolución positiva en su desarrollo humano. ¿Y cuáles son esos 2 por curiosidad? Seguro. No, son Lesoto y Zimbabue. Son 2 países del África subsahariana que obviamente han tenido dificultades en mejorar su nivel de desarrollo, pero lo interesante de nuestro estudio no solo es esta generalidad de estos 130 países versus estos únicos 2, sino que cuando vemos cuáles son los países que significativamente han tenido un crecimiento mucho más acelerado, conseguimos que hay más de 40 países que han tenido un avance sustancial. Y en esos 40 países es interesante que el hecho de que Perú forme parte de ese grupo. Que Perú aparezca. Sí. ¿Y cuál es la principal variable que hace que el Perú haya avanzado tantas posiciones en el ranking? Claro, es una combinación, porque Perú, si se quiere, ha tenido una política de crecimiento económico en los últimos años considerable y reconocida en el ámbito internacional. Lo que hace que este índice haya crecido también es que simultáneamente han habido avances importantes en materia de educación y salud. De hecho, algo que puede ser interesante, que lo puede ver en nuestro informe en el cuadro número 1, es que si comparáramos el ranking que tendría Perú solamente midiendo los países por el ingreso versus el ranking que tendrían cuando vemos los componentes de salud y educación, el ranking que tendría Perú sería 6 puestos más abajo si nada más vemos ingresos. Entonces, lo interesante de este tipo de índice y nuestra medición es que al darle una visión, si quiere, más global al desarrollo, podemos tener una mejor evaluación que simplemente haciendo ranking de países por el ingreso. Es decir, nos está diciendo que los avances en educación y en salud han sido más importantes de lo que uno pensaría. Exactamente, es como decir que si bien lo que la gente tiene más o menos en mente siempre es el tema del crecimiento económico, lo que nos recuerda este indicador es que los avances que se han logrado en materia de salud y educación también han permitido que este desarrollo económico peruano sea más... Ahora eso lo podemos ver también en los otros 2 componentes del índice, viendo por ejemplo la esperanza de vida, ¿no? Que es el indicador, digamos, de otros indicadores de salud. La esperanza de vida en Perú pasó de 60 años, que era en 1980, a 74 años. Y en cuanto al logro de educación también, de 5.8 años promedio, 5.5 años de educación promedio a 8.7 años promedio en el 2012. Entonces, esos son logros significativos también. Una pregunta respecto a las suficiencias, digamos, de esas variables, y se los planteo por lo siguiente, claro. El Perú ha aumentado el número de años de escolaridad, que es un avance importante, pero la educación sigue siendo de muy mala calidad. Entonces uno dice, ya, ¿estudias efectivamente para qué? De hecho, hay investigaciones de centros de investigación que señalan que los retornos de la educación son muy malos. O sea, lo que una familia invierte en la educación privada en el Perú no termina siendo, o sea, no retorna ni siquiera el total de lo que fue invertido cuando esa persona sale al mercado. Y en el caso de la salud, básicamente en el tema de la salud pública hay una queja enorme, hay una crisis del sector salud en el Perú respecto a la calidad del servicio que se brinda. Entonces, ¿cómo compatibilizamos esa realidad con este indicador? Claro, entiendo perfectamente, déjeme separar la respuesta en 2. Lo primero es que obviamente nuestra labor es tener un índice que podamos tener para la mayor cantidad de países posible. La información que existe sobre calidad de la educación y en muchos casos se ha utilizado como proxy la idea de los exámenes, los scores que se tienen, los exámenes estandarizados. Que seguimos estando al final de la tabla. Claro, sigue siendo una muestra limitada. Entonces nosotros reconocemos estas limitaciones, si se quiere, que puede tener el índice, pero sin embargo siempre en nuestros reportes hacemos una discusión del papel que tiene la calidad y lo planteamos como un logro importante, pero sabemos que no es lo único. De hecho, por ejemplo, en el año 2010 nosotros cambiamos nuestros indicadores educativos de tener, por ejemplo, simplemente alfabetismo a tener años de escolaridad, porque sabíamos que ya el tener un indicador que simplemente midiera que la gente podría leer o escribir no estaba acorde con las necesidades que tiene el mundo de hoy. Ahora, en términos de los retornos a la educación,
Yo creo que, si bien esa es una discusión bien importante, nosotros tenemos que reconocer que mucho de la medición de esos retornos a la educación viene por la vinculación con el mercado laboral. Y pudiera suceder que las fallas están en el mercado laboral y cómo nosotros podemos insertarnos una vez que estamos educados eficientemente en el mercado laboral, y no necesariamente por lo que la educación nos aporta. Desde la concepción del desarrollo humano, la educación tiene dos valores. Uno, el valor instrumental que está discutiendo esta gente en términos del retorno que te da cuando te insertas al mercado laboral, pero tiene un valor intrínseco de que la gente, cuando tiene educación, es capaz de tener y tomar decisiones que son más acertadas y tiene libertad de escoger incluso las cosas que quiere hacer. Y yo creo que esa distinción nos aleja un poco de esta visión, si se quiere, un poco más parcial, donde la gente se educa simplemente para tener un retorno, y lo que nosotros pensamos es que cuando tú quieres hacer agente de desarrollo, la educación también tiene un valor. Claro,